Bien, ya hemos finalizado el montaje. Vamos a verlo aquí en la simulación levemente. Más adelante estaremos haciendo unos videos de cómo usar el cadecimo y vamos a explicar cómo funciona aquí todita el sistema. Entonces aquí nosotros tenemos el arranque en un sentido. Entonces en el esquema de fuerza tenemos acá los motores, ¿verdad? Y la inversión de giro. Y acá en control tenemos en serie un paro de emergencia, un stop, un encendido y sus protecciones. Entonces como podemos ver, al pulsar marcha se enciende el primer motor en un sentido y tenemos una lámpara que indica ese sentido de giro. Al pulsar paro se para el motor. Venimos ahora a dar la segunda marcha y también una luz indicará el sentido, el otro sentido de giro. Como podemos ver, aquí tenemos los dos encendidos. Entonces yo creo que ahí está bien. Aquí en la maqueta de estudio tenemos montados los elementos. Ya hemos hecho las conexiones. Tenemos los dos contactores, el disyuntor, los contactores y todo lo que es control acá abajo. Tenemos nuestro paro de emergencia, nuestro botón de encendido. Este es el botón de paro. Tenemos un botón de encendido en un sentido de giro y sería en este caso el otro botón de encendido pero en el sentido inverso. Aquí tenemos el pequeño motor trifásico conectado a 220 con sus respectivas conexiones. Entonces ahora ya tenemos aquí alimentado el sistema. También ya hemos subido el breaker y ahora pues vamos a encender el motor. Entonces en teoría, si nosotros pulsamos acá, se va a encender el motor y también la primer lámpara indicadora. Y ahí podemos ver de que el motor se ha encendido. Ahora venimos y pulsamos paro. El motor se ha detenido. Venimos a pulsar la segunda marcha en sentido contrario. Vemos que el motor gira en sentido contrario y también se ha encendido la segunda lámpara indicadora del sentido de giro. Y aquí también venimos a detenerlo. Otra situación que tenemos que ver es, ejemplo, cuando encendimos en este sentido y pulsamos inmediatamente el otro sentido de giro, por la protección, ¿verdad? No debe de arrancar el otro sentido del motor. Si nosotros lo paramos, vamos a encender el otro sentido y también vamos a verificar de que al momento de pulsar el sentido contrario no debe de entrar. Eso significa de que nuestro arranque está bien montado con sus protecciones. Bien, eso ha sido todo por hoy. Esperamos comentarios de ayuda y de apoyo que sean de una manera constructiva. Lo hacemos con el propósito de aprender y seguir ayudando a todos los jóvenes que visitan nuestro perfil. Muchísimas gracias.